¿qué es el péndulo simple? Bueno, pues un péndulo simple se define como una partícula o objeto de masa m suspendida sobre un punto O por un hilo inextensible de longitud L y de masa despreciable que oscila de un lado a otro y que trataremos de describir como un sistema de movimiento armónico simple. Para ello requerimos dos cosas. Una, ya la mencionamos, que sea despreciable la masa del hilo o objeto que sostiene a nuestra partícula y que en el sistema no exista fricción o rozamiento. Esto nos hace hablar de un sistema ideal, por supuesto, el cual, de no ser así, tendríamos que hablar de otro tipo de cálculos, ya que al existir rozamiento o fricción, nuestro péndulo o sistema tendería eventualmente a detenerse en su posición de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace que el péndulo oscile de un lado a otro? Bueno, pues a esto le conocemos como fuerza de restitución, también llamada fuerza restauradora o elástica, según sea el caso, la cual es una fuerza que da lugar a un equilibrio en un sistema físico. Si el sistema se aleja del equilibrio, la fuerza restauradora tendrá que devolver el sistema a su equilibrio. Entonces, cuando el péndulo no está oscilando, todas las fuerzas que actúan sobre él se igualan y se contrarrestan, dando como resultado que esté en equilibrio. Esto es abajo del columpio del mismo péndulo. Pero cuando el péndulo se encuentra en la parte superior de la oscilación, la fuerza que lleva el péndulo a este medio es la gravedad. Como resultado, la gravedad puede verse como la fuerza restauradora en este caso, porque trata de regresar a nuestro objeto a su punto de equilibrio, el cual está en el fondo. Entonces, como ya explicamos, la fuerza restauradora trata de llevar al objeto a su punto de equilibrio, que lo tenemos aquí. Gráficamente, esta fuerza se encuentra en este punto, donde, concretamente a lo que llamamos Wx o la componente rectangular del peso en x. Bueno, pues esta fuerza que va hacia acá es lo que trata de volver al objeto al punto de equilibrio y hace que se desplace hasta este punto, en donde a su vez esta misma fuerza va a actuar en sentido contrario, tratando de regresarlo a dicho punto de equilibrio, ocasionando ese vaivén de un lado a otro, esa oscilación que en caso de no tener fricción, como es nuestro sistema ideal, se mantendrá en ese movimiento. Ahora, como sabemos, tenemos que la masa de un objeto siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra, o el centro de gravedad. En este caso, nuestra fuerza está descrita por la masa de nuestro objeto por la gravedad. Y es así como encontramos que la fuerza de restitución está dada por la componente Wnx, la cual es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Bueno, considero que esto es más fácil de entender con un ejercicio. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice que un péndulo simple está formado por una cuerda de 65 metros longitud y una masa de 20 kilogramos en el objeto. Si ejercemos la suficiente fuerza para separarlo 15 grados de su punto de equilibrio, para hacerlo oscilar libremente, calcule la fuerza restauradora, que propiamente tenemos aquí. Ok, entonces procedemos a sustituir. Es así como tenemos, como ya habíamos hablado, que la fuerza es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Dicha fórmula, una vez sustituida, nos queda como que la fuerza es igual a 20 kilogramos por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 15 grados. Propiamente este resultado nos arrojó que F, la fuerza restauradora, es igual a 50.728 newtons. Entonces, ya observamos cómo obtener la fuerza de restitución de dicho sistema. Pero ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un ángulo más pequeño de desplazamiento? Bueno, para ello
Primero, observemos una gráfica de energía. ¿Qué ocurre cuando la masa o el objeto se eleva? La energía potencial también crece y la energía cinética por ende también. Contrario a que si tenemos nuestro ángulo más pequeño, las energías son menores. Por ende podemos concluir que la energía total del sistema es menor a medida que el ángulo de desplazamiento sea más pequeño e incrementa conforme nuestro objeto se desplace más del punto de equilibrio. Entonces, ¿en qué momento un péndulo se puede categorizar como un movimiento armónico simple? Bueno, para ello tiene que cumplir ciertas condiciones. Para esto, un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico cuando oscila con amplitudes pequeñas, ya que la fuerza restauradora es la componente tangencial del peso, de valor Wx. Y la aceleración del péndulo es proporcional al desplazamiento, pero en sentido contrario. Lo que ya nos lleva a la expresión A es igual a menos G sobre L por X. En donde tenemos que A es igual a la aceleración del péndulo, la cual depende de la distancia de la posición del equilibrio en X. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo cuadrado. Luego tenemos a G, que es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es 9.8 metros por segundo. L, siendo longitud del péndulo, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Y X, la separación de X o del eje vertical de equilibrio del péndulo. Su unidad de medida en el sistema internacional propiamente también sería el metro. Es así como encontramos que un oscilador armónico no es más que una partícula que se mueve según un movimiento armónico simple, para lo cual el péndulo debe oscilar en torno a su posición de equilibrio. Dichas vibraciones o oscilaciones siguen el patrón de un movimiento armónico simple. Si el ángulo, esto es importante, de oscilación es pequeño, es decir, de no más de 15 a 20 grados. Lo cual a su vez nos implica lo siguiente. Es que el seno de A es igual a la aceleración, lo cual indica que la longitud de la trayectoria de la curva S, es decir, esto, y el desplazamiento en X en el eje horizontal tienden a igualarse. La aceleración normal es despreciable. Se puede considerar que la trayectoria del móvil es horizontal y la posición viene dada por la separación de X de la vertical de equilibrio. Lo que a su vez resulta en que el desplazamiento total es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de A, que es igual a menos la masa por la gravedad por A, por lo cual el desplazamiento angular, que es S, es igual a la longitud por la aceleración menos la masa por la gravedad por el desplazamiento angular sobre la longitud, que a su vez nuevamente es igual a menos la masa por la gravedad por el desplazamiento del punto de equilibrio, que finalmente es igualado a la masa por la aceleración. Y es con lo anterior que podemos afirmar que la aceleración es proporcional al desplazamiento, pero tiene sentido contrario, por lo cual podemos regresar a la fórmula anterior, que A es igual a menos la gravedad sobre la longitud por X. Y es así como podemos afirmar que un péndulo simple describe un movimiento armónico simple. Como ya dijimos, para ello se tienen que cumplir varias características específicas. Primero, que no haya fricción en el sistema, y segundo, que el desplazamiento respecto a X, es decir, el punto de equilibrio, sea menor de a 15 a 20 grados. Finalmente tenemos que calcular el periodo del péndulo simple. Para esto, el periodo del péndulo simple para oscilaciones de poca amplitud viene determinado por la longitud del mismo y la gravedad. Es decir, que no influye la masa del cuerpo que oscila ni la amplitud de la oscilación.
El periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda un péndulo en volver a pasar por un punto en el mismo sentido. Es decir, que va de acá y hacia acá y regresa. 1, 2, ahí, pincel. Va hacia acá y luego regresa. Ese tiempo que tarda es el periodo. También se define como el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Y su valor está determinado por la siguiente fórmula, la cual es esta, que es t o periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. Sustituyendo en el problema anterior que teníamos, que es este, nos da lo siguiente, que t es igual a 2 por pi por raíz de 65 entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, siendo esta última la gravedad, por supuesto, y la longitud respectivamente. Bueno, aquí podemos observar a simple vista que los metros entre metros se cancelan o dan 1. Y los segundos al cuadrado, al estar dentro de una raíz, nos quedan solamente como segundos, lo cual finalmente nos da que t es igual a 16.1816 segundos. Esto es la equivalencia que finalmente encontramos en esto. Es el tiempo que tarda nuestro objeto en ir hasta el otro extremo de la amplitud y regresar, siendo así el periodo. De mi parte creo que esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.